Hola a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. En la clase pasada vimos comparación de fracciones y bueno, en esta ocasión vamos a ver eh, números decimales o unos hacks o casos particulares de operaciones con números decimales. Y pues bueno, o sea, no es complicado, de hecho esto ya se puede o bueno, se hace un poquito más sencillo. Entonces, pues bueno, en este sentido pues no hay nada de qué temer, ¿va? Es muy fácil. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. O sea, tendríamos aquí en producto, o sea, de números decimales por potencias de 10 o múltiplos de 10. Entonces, pues comenzamos. La forma en la que se va a resolver este tipo de operaciones, o sea, para evitar hacer esto, o sea, para evitar hacer todo el algoritmo acá y todo esto, y luego sumar, y luego contar cuántas posiciones decimales, o sea, para evitar todo eso, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se va a contar cuántos ceros tiene esta potencia de 10 y es la cantidad de posiciones decimales que se va a recorrer el punto decimal a la derecha, ¿ok? O sea, vamos hacia la derecha. Entonces, en producto o multiplicación. Entonces, aquí tengo un 0, bueno, entonces voy a recorrerlo a la derecha el punto decimal una posición. O sea, en este caso sería 1. Ahí está. Aquí iría el punto decimal. Entonces, esto me quedaría como un 21.12. Aquí tengo dos posiciones decimales, entonces voy a recorrer, bueno, tengo dos ceros, voy a recorrerlo dos posiciones decimales a la derecha, o sea, sería 1, 2, ¿va? Entonces tendría 2112.0, ajá, o ya no se requiere colocar el punto cero, ajá. Acá, tres ceros, lo recorro tres posiciones decimales, o sea, tendría 1, 2, 3. Entonces me quedaría 2112.0 o 2112 enteros. Ya, no se requeriría colocar el punto cero, eso también ya lo vimos. Acá en este caso, o sea, tengo 10.000, o sea, tengo 4 ceros, entonces lo voy a recorrer el punto decimal 4 posiciones decimales. Sería 1, 2, 3, 4. Entonces sería, eh, otra vez me daría 21, 1, 2.0. O sea, tengo 4 ceros, entonces es 1, 2, 3, 4, ¿va? Y bueno, o sea, acá tenemos otros ejemplos, 3.1415 por 10, tengo un 0, entonces lo voy a recorrer el punto decimal una posición, o sea, tendría 31.415, ¿va? Tengo dos ceros, se va a recorrer dos posiciones decimales a la derecha, o sea, 31.401.5, ajá, 1, 2, aquí iría el punto. Acá en este caso, de hecho también como llegamos a ver qué pasa si tienes, en hacks de multiplicación vimos esto, o sea, si tienes una multiplicación donde uno de los factores es múltiplo de 10 o potencia de 100, digo de 10, perdón. Entonces, pues nada más era multiplicar este número por este, o sea, me van a dar 252 y le agregas la cantidad de ceros que tienes acá. O sea, en este caso tengo un 0, pues se le agrego un 0. Entonces aquí va a ser muy similar. O sea, en este caso vas a hacer el producto de igual manera. 3 o sea, 314.15 por 30, pues, bueno, haces el producto, que sería 15, bueno, 3 por todo esto, serían 15, 6, llevo 1, son 3, llevo 1, son 4, son 9. Y tengo dos posiciones decimales, entonces a la derecha avanzo, aquí estaría el punto, ¿cierto? Y luego, como esto está multiplicado por un múltiplo de 10, o sea, ¿cuántos ceros tengo aquí? Tengo 1, entonces se recorrería una posición. O sea, al final del día, esta operación quedaría como esto de aquí. Y pues ya, o sea, terminas. De hecho también, o sea, de hecho también puedes hacer, ya que para determinar la posición del punto decimal puedes hacerlo desde acá, o sea, tienes un cero, pues entonces es una posición. Ajá. Pero el problema ahí que puede surgir es que cuando estás multiplicando o haces este producto,
qué sucede con la multiplicación acá, qué tal si te aparece otro decimal o algo. Entonces sería preferible pues hacer la operación o el recorrido del punto decimal hasta el final, ¿va? O sea, primero haces la multiplicación normal, o sea, es como cualquier otra multiplicación, 3 por todo esto, pones el punto decimal en donde tiene que ir y después, ahora sí, ya te enfocas en el recorrido a partir de la cantidad de ceros que tienes, ¿va? Entonces, pues en este caso sería algo muy similar, o sea, vas a hacer la multiplicación de esto por este 3 y pues ahí se encuentra, ¿no? Entonces son 4 números decimales, entonces es 1, 2, 3, 4. O sea, el punto decimal se encuentra aquí. Y después, ¿cuántos ceros tienes aquí? Tienes 2. Entonces lo voy a recorrer 2 posiciones decimales, o sea, sería 1, 2. O sea, aquí es en donde ya terminaría finalmente el punto decimal. Punto 65. Ajá, ahí quedó, ¿va? Entonces, pues realmente no es complicado, o sea, realmente ayuda bastante a resolver este tipo de operaciones, pues ya cuando uno se encuentra en la calle o algo así y que no tienes calculadora a la mano. Digo que es raro, ¿no? Pero sucede. Entonces, pues bueno, en el producto vimos que, o sea, por potencias de 10, ¿qué es lo que se hace? Pues vimos que el recorrido se va a hacer de izquierda a derecha, la cantidad de ceros, o sea, la cantidad de posiciones decimales que se va a recorrer el punto es a partir de la cantidad de ceros que tienes en la potencia de 10. Entonces, eso es en el producto, pues va a ser análogo en la división, ahora va a ser de derecha a izquierda. Entonces, en este caso, tendríamos un 0, es una división, entonces el punto decimal se va a recorrer una posición, o sea, quedaría aquí. Entonces sería 0.2112, ¿va? A ver, aquí tengo dos ceros, entonces va a ser dos posiciones decimales, 1, 2. Aquí quedaría el punto decimal, o sea, volvería a tener 0.2112. Acá tengo entre 1000, son 3 posiciones decimales, pues entonces es 1, 2, 3. Aquí iría el punto y para que no te confundas aquí le puedes rellenar por ceros y bueno, o sea, puedes reescribir correctamente la respuesta, ¿va? En esta parte, o sea, tienes 4 ceros, entonces va a ser 1, 2, 3, 4. Aquí iría el punto decimal, o sea, sería, si quieres lo puedes rellenar, o sea, vas a tener ahí 4 ceros. Entonces es 0.123, 4 y aquí es 2, 1, 1, 2, ¿va? Y listo. Entonces, bueno, vamos a hacer estos otros ejemplos. Tengo un 0, pues lo voy a recorrer una posición decimal, que sería 0.31415. Tengo dos ceros, entonces se recorre dos posiciones decimales, o sea, sería 0.31415. Ahora, ¿qué sucede cuando se está dividiendo entre potencia y múltiplo de 10, o sea, como 30 y 300, así como en el producto que teníamos por 30 o por 300? Pues lo hicimos como por partes, ¿no? Primero determinamos cuánto es esta operación y después, bueno, y colocando su punto decimal y después ajusta el punto decimal acorde a la cantidad de ceros. De igual manera acá, aquí resolvimos primero el producto colocando el punto decimal, ahí está, ajá, y después se reacomoda el punto decimal a partir de la cantidad de ceros que tienes. Entonces, pues aquí va a ser exactamente lo mismo, o sea, vamos a dividir, vamos a primero a resolver esta división, colocando el punto decimal en donde tiene que ir y después se hace el reacomodo de ese punto decimal acorde a la cantidad de ceros que tienes, ¿va? Entonces, pues bueno, vamos a resolver 314.15 entre 3, o sea, vamos a resolver esto de aquí, ajá. Entonces, pues esto me da 1, 0, 4, 4, punto 7, .71 y bueno, pues ya ahí ya siguen más números decimales, no es una división exacta, pero bueno, ahí ya lo podemos dejar
Y ahora sí, 0. O sea, ahí está el punto. Bueno, ¿cuántas posiciones decimales lo voy a recorrer a la izquierda? Pues una vez. O sea, quedaría acá. Aquí quedaría el punto decimal. Entonces, esto me queda como 10.471, ¿va? Y pues bueno, ahí ya terminamos con esa operación. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con esta otra. Que es esto. Esto de aquí. Vamos a resolver la división. O sea, es 1 punto. Y bueno, esto pues prácticamente se repiten los números de acá. Que de hecho aquí se empieza a hacer periódico. O sea, empieza a repetirse el 6. Entonces, bueno, ahí ya quedamos. Y ahora es... Ya resolví esta división. O sea, esto es la respuesta de esta división, ¿va? Entonces, ahora sí, ¿cuántos números decimales tengo? Digo, ¿cuántos ceros tengo? Tengo 2. Entonces lo voy a recorrer 2 posiciones decimales. O sea, sería 1, 2. O sea, tendría 0, 0.01, 0, 4, 7, 1, 6, etcétera, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, pues en general, este tipo de divisiones son muy sencillas. O sea, es 1000 veces más sencillo resolver esta forma que resolver esto de acá. Ajá, y es la misma división. Entonces, pues nos ayuda bastante a ahorrarnos pues, pasos o procedimientos innecesarios, ¿va? Entonces, pues dentro de pasos y procedimientos innecesarios, vamos a ver pues unos números decimales, si se le puede decir, que nos van a ayudar bastante. Ahorita les explico por qué nos pueden ayudar bastante. Pero pues bueno, o sea, tendríamos un medio. Entonces, si quiero resolver esta división, de hecho aquí lo estoy poniendo a propósito, pues bueno, la resuelves y ahí está. O sea, un medio es lo mismo a 0.5. O sea, estás haciendo la conversión de fracción a números decimales, ¿va? A ver, ¿qué pasaría si fuera un octavo? Entonces, esto es 1. O sea, ¿qué número multiplicado por 8 te da 1? Pues es 0. O sea, no hay 1. Agregas el punto decimal y le agregas un 0, mismo que vas a bajar. Esto sería 1, esto te quedan, la diferencia te quedan 2, y luego acá es 2 y la diferencia te quedan 40 y acá va a ser 5. Entonces 1 entre 8 es 0.125 o un octavo es lo mismo a 125. Y bueno, podemos continuar así, resolviendo este tipo de operaciones. Que esto sería 0.25 y esto sería 0.2. ¿En qué ayuda aprender estos números? O sea, nada más estas 4, bueno, y otros cuantos decimales. ¿En qué ayuda? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué pasa si yo tuviese 5 octavos? Entonces, esto lo puedes descomponer como un 5 enteros por un octavo, ¿cierto? O sea, si resuelves esta multiplicación de fracciones, pues te da 5 octavos. Pero justamente, bueno, aquí queda 5. Pero yo también sé que un octavo es lo mismo a 0.125. Entonces, al momento de resolver esto, o sea, si haces esta multiplicación, te va a quedar 5 por 5, 25, llevas 2, 5 por 2, 10, más 2, 12, llevas 1, 5 por 1, 5 más 1, 6 y 0 punto. O sea, es más viable encontrar esto, o sea, recordar este procedimiento, lo puedes hacer mental. Es más viable poder hacer esto a que te pongas a hacer una división. Y pues bueno, empiezas a hacer la división, esto te da 0, esto te da 5, 50, esto va a ser 6, esto te dan 48, te quedan 20, 20 serían 2, 2 por 8 son 16, esto te da 40, 40 pues sería 5, 40 para 40, 0. Entonces, ahorita no se ve muy claro porque puede ayudarte bastante, pero, o sea, fíjate, tú tienes aquí que un octavo, si tú ya te aprendes esto, te memorizas te memorizas estos números decimales y fracciones,
o su equivalencia, evitas hacer todo este tipo de operaciones, todo esto. Entonces, cuando llegas a operaciones, por ejemplo, como 2 octavos, pues es un cuarto si lo simplificas. Entonces ya sabes que es 0.25. Si fueran 3 octavos, pues es lo mismo a 3 por 0.125. Y esto es más fácil de resolver que hacer todo tu división, ¿no? A ver, por ejemplo, si tuvieses 3 quintos, pues es lo mismo a 3 enteros por un quinto, pero yo sé que un quinto equivale a 0.2, entonces 3 por 2 son 6, hago el recorrido decimal y ahí quedaría, ¿no? O sea, te quedaría 0.6. Ajá. Entonces, hacer ese tipo de conversiones ayuda bastante. Ahorita vamos a ver por qué ayuda bastante. O sea, simplemente el memorizar o recordar estos números o estos valores, pues te ayuda, o sea, como no tienes idea cuando no tienes una calculadora en el momento. Entonces, pues bueno, vamos a ver otros ejemplos de cómo es que puede ayudar. De hecho, aquí este, vamos a ponerle aquí un 2 porque ya acabo de hacer el otro. Entonces, ¿qué sucede con todos los que son un tercio? O sea, aquí hay 3, 6, 9, 12, 15, 24, 36, o sea, no importa, pero todos los números en el denominador son múltiplos de 3. Bueno, ya sabemos que este es un número periódico, o sea, si tú resuelves la división, esto al momento de resolverlo, aquí sería 3. 3 por 3 son 9, te da 1, otra vez es 0, otra vez es 3, otra vez te da 9, otra vez te queda 1 y así. O sea, se empieza a repetir toda esa parte del algoritmo de la división. Entonces, como ya sabemos qué es eso, pues puedes colocarlo como un número periódico. De igual manera, o sea, si te llega a tocar que tienes que resolver una división entre estos números, o sea, entre múltiplos de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, etcétera, 72 inclusive, 81, o sea, siempre que vas a hacer divisiones entre ese tipo de números que son múltiplos de 3, siempre van a ser periódicos, siempre. Entonces, no te desgastes en estar haciendo operaciones y operaciones y operaciones y al final del día sea un número, pues, periódico. Entonces, por ejemplo, si hacemos esta división, aquí 0, 0 menos, te queda 1, 10, punto, 0. Aquí sería 1 por 6, 6. Para esto me dan 4 y le agrego otro 0, que es el que va a bajar acá. ¿Y qué número multiplicado por 6 se acerca a 40 o te da 40? Pues no lo hay, solamente el 6. Y esto es 36. Y aquí vuelven a darte 40 y entonces se va a empezar a hacer periódico. Entonces, 0, un sexto es lo mismo a 0.16 periódico. Ajá. Y así es como puedes ir resolviendo pues todo este tipo de divisiones. Ajá. Con números decimales. Ahora sí, si tienes, por ejemplo, 2 quintos, pues ya sé que 2 quintos es lo mismo que 2 por 0.2. Entonces esto me da 0.4. Ajá. Y ya no tuve que hacer todo el algoritmo de la división y bla, bla, bla. Acá 5. Pues de hecho también es el que ya tenía ya. Bueno, quedamos que eran 625, ¿no? Bueno, 0.625. 2 tercios. Pues si yo sé que un tercio es periódico, o sea, lo descompones, esto es por 0.3, pues entonces me va a dar 0.6 periódico. Entonces, por ejemplo, si tuviese 5 sextos, pues es lo mismo a 5 por un sexto, que esto es 5 por 0.16 periódico. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Esto me quedaría como un 0.8 y de hecho aquí se va a complicar un poquito el asunto, en este caso nada más, en particular.
Porque pues siempre te va a estar dando 3 3 o sea, si tú tienes aquí 1 6 6 6 6 tú multiplica esto por 5 te da 0 llevas 3 5 por 6 son 30 más 3 3 llevas 3 5 por 6 30 más 3 otra vez 3 y así te la vas a llevar, ¿no? Hasta que llegues hasta acá, hasta el 8. Entonces, pues en este sería 8 punto, no, perdón, 0.833 y bueno, ahí se va a hacer todo periódico. Entonces, pues bueno, o sea, por eso es que es importante saber o conocer este tipo de números, o sí, conocerlos, porque pues te ayuda a simplificar mucho este tipo de operaciones. 5 entre 6, 0.8333333, etcétera. Por ejemplo, 2 tercios, o sea, el que tenemos aquí en esta parte, este de aquí, esto. Entonces tendríamos 2 entre 3, 0.66, 66, 66, etcétera, ¿va? Entonces, pues sí, ayuda bastante. De hecho, fíjense, si checamos la operación que teníamos por acá, 5 octavos, por ejemplo, o sea, tendríamos aquí 5 entre 8 son 0.625 y es exactamente lo mismo que me dio aquí. Ajá. Entonces, pues sí, sí ayuda a resolver ese tipo de operaciones. Ahora sí, ya después de tanto decir las cosas, ¿en qué sirve? ¿O en qué te puede ayudar ya en la vida diaria, o sea, en tu día a día? Esto es como una, bueno, no es una anécdota, mejor dicho, pero una ocasión compré un pastel que iba a ser sorpresa para otra persona, ¿no? Pero pues le íbamos éramos un total de 12 personas y pues yo pagué el pastel y era así como que, no, pero pues entre todos hay que cooperar, entonces, ¿a cuánto nos corresponde? No recuerdo exactamente cuánto me costó, pero creo eran 230. Lo que sí me acuerdo es que éramos 12 personas, o sea, suponiendo fueran 230, en este caso lo que hubo es que eran 230 pesos o dólares, lo que sea, entre 12 personas. En lo que sacaban el celular, desbloqueaban, abrían la aplicación, escribían los números y le daban enter, yo ya había resuelto esta división. Uh-huh. Y pues desde luego todo el mundo, ay, es que eres muy inteligente, ay, que bla, bla, bla. Y no es que seamos los matemáticos mucho más inteligentes que todos los demás. O sea, no, realmente simplemente, pues, hacemos este tipo de reacomodos precisamente para hacer las operaciones muchísimo más rápidas. De hecho, somos muy flojos. Por lo flojos que somos, pensamos tanto en, en maneras fáciles de resolver las cosas y pues sí, hacemos todo un teoremas enormes y etcétera. Pero pues al final del día ya nada más se trata de llegar y colocar una pequeña fórmula, ¿no? Bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Bueno, entonces en este caso, si tuvieses que resolver una división de este estilo, ¿cómo la resuelves? Pues yo sé, yo sé que este número lo puedo dividir, o sea, es una fracción, entonces la puedo simplificar. Ya sea que si estás en la calle, lo haces sacándole mitad, sacándole tercia. Ahorita vamos a ver también cómo puedes sacar tercia muchísimo más fácil. Y pues bueno, mentalmente, o sea, yo hago esta operación, 230 entre 12, esos son 115 entre 6 y esto ya es más fácil de resolver. Ahora sí, mmm, tienes aquí, por así decirlo, dos maneras, ¿no? Pero vamos a resolverlo como mentalmente, o sea, serían 115 entre 6. Esto es a 1, 6 para 11, me dan 5 más 5, o sea, bueno, más el otro 5, tendría 55, 55, bueno, pues ahora es 9 y son 54, me queda 1 y ahí ya es un punto decimal, 1, pues sería 1 y luego es 4, 40, luego van a ser 6 y luego como sé que se está dividiendo entre 6, esto va a ser periódico. Ajá. Entonces, las respuestas son 19.16 y haces la operación y todo y te sale. O sea, y te sale y mientras la gente está sacando su celular, pues tú ya tienes la respuesta. O sea, 230 entre 12
son 19.16, ¿va? Mm, es ahí en donde te ayuda a conocer eh, cómo van a ser los números, cómo van a ser los números decimales cuando divides entre cierto número, en este caso entre 6, entre 9, entre 12. ¿Por qué? Porque son múltiplos de 3, ¿va? Entonces, pues bueno, en eso me ha ayudado. Y de igual manera, o sea, otra forma en la que lo puedes ver es justamente esto, pasarlo a fracción eh, mixta. O sea, esto me van a dar 19 enteros, ajá, y 6 por 19 son 54, y 54, no, perdón, 54 no, me dan 114, y 114 para 115 pues es 1 entre 6. Entonces tú ya sabes que cuando haces esta división, o sea, esto de aquí, o sea, tú lo puedes descomponer, 19 enteros, un sexto, lo puedes descomponer en 19 enteros más un sexto, y pues tú sabes que esto es un 0.16 periódico. Entonces te va a quedar 19.616 periódico. Ajá. O sea, yo sé que inclusive, el tema de hacks, yo sé que inclusive puede llegar a ser un poquito tedioso porque pues se requiere de mucha habilidad, o sea, sí, habilidad matemática para resolver esto mentalmente. Y la habilidad no, la destreza matemática no es realmente una habilidad única en nosotros, los matemáticos, sino simplemente se tiene que desarrollar. Ajá, y cómo se desarrolla haciendo muchas operaciones. Pero créanme que ayuda. Otra que me ha sucedido mucho es esta, ¿no? O sea, que estás comprando paletas, dulces, lo que sea, cuando llegaban a venir sobrinos o lo que sea, ¿no? O sea, pero si cada uno cuesta 1.50 y voy a comprar 15, 10 o lo que sea, o sea, 7, no importa, pues tú esto lo puedes interpretar como, o sea, un entero o 1.5 si lo pasas a fracciones, pues estos son 3 medios. Y si lo vas a multiplicar así como esto, si esto mentalmente lo resuelves, sabes que esto es 3 por 15 son 45 entre 2, y esta multiplicación es muchísimo, digo, esta división es muchísimo más rápida de hacer, ajá, o sea, 22.5. A que si resuelves 15 por 15 mentalmente, y luego que acomodar por la cantidad de posiciones decimales, que de hecho en hacks de multiplicación vimos cómo se resuelven este tipo de multiplicaciones, ¿no? Sin procedimiento, o sea, que lo hagas todo mentalmente. Mm, pero de igual manera, este sí es como, hay dos maneras de hacerlo, pero este es como una de las formas que usualmente sí me encuentro, o sea, que vas en la calle o lo que sea, y por alguna cuestión estás comprando X cantidad de cosas y tienen un costo, y en lo que sacas el celular, desbloqueas, pones la aplicación, escribes los números y le das enter, ya resolviste la operación. Entonces, por ejemplo, en este otro, yo sé que 4.25 pues es lo mismo a 4 enteros un cuarto por 8, ¿cierto? Entonces, esto también, o sea, mentalmente, ¿cómo lo puedo resolver? Estos son 17 cuartos, o sea, 4 por 4 son 16 más 1, 17. Y lo estás multiplicando por 8. Este procedimiento, por máximo común divisor, puedes cancelar. Ajá. Y pues bueno, máximo común divisor de 4 y 8 son 4. O sea, 8 entre 4, 2. 4 entre 4, 1. Y pues te van a quedar 34. Y ya, o sea, rápido. No necesitas sacar calculadora para resolver este tipo de operaciones. De igual manera, si fuese división, de hecho ahorita vamos a ver, hablando de divisiones, les voy a dar como una técnica que puede ayudar bastante para resolver este tipo de cosas, ¿no? Entonces, inclusive si fuese división, que de hecho esta sí está fea, pues bueno, son 481 entre 1.5, o lo que es lo mismo a 3 medios, o sea, pues simplemente va a ser, no, perdón, o sea, si tú acomodas esto no se puede dividir entre 3, o sea, no se puede simplificar, pero sé que esto si lo resuelvo me dan 962 entre 3, y esto pues ya es muchísimo más fácil de resolver, o sea, esto si lo pasas a fracción mixta, pues son 320 enteros 2 tercios, y 2 tercios sé que es 0.6, entonces pues esta división, esa me va a dar
320.66 periódico o 6 periódico, ¿va? O sea, son formas de resolver operaciones muchísimo más rápidas en donde ya se conjunta todo lo que hemos visto, pero pues ya para resolverse muchísimo más rápido. Ahora, ¿cómo sabes? Si tienes un número, ¿cómo sabes que ese número se puede dividir entre 3? Usualmente, cuando, o sea, y esto lo digo en específico, y de hecho yo lo dije, o sea, de no siempre le saques mitad, pero ya en la practicidad, o sea, ya cuando estás en la calle y vas a resolver operaciones sin calculadora o que se requiere de en ese momento resolver muy rápido, pues sí se le puede sacar mitad para llegar a cada vez los números más pequeños y mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es más fácil dividir entre 2 en tu cabeza que dividir entre 14 o dividir entre 28. Ajá. O sea, suponiendo que lo que tienes que dividir, el máximo común divisor es 28. Entonces, de igual manera, pues vamos a, cuando tienes ese tipo de cosas en la cabeza o esos números que tienes que resolver, puedes sacarle mitad o puedes sacarle tercia. Y la tercia es algo muy sencillo. ¿Cómo sabes que un número es divisible entre 3? Ajá. Entre 3, recordemos que el concepto de divisibilidad es de que, o bueno, significa que, dame un número, ok, bueno, este número es el 15, es divisible entre 3 si existe un número que multiplicado por 3, ajá, te dé 15 exacto, o sea que no haya residuo. O sea, 15 entre 3, pues bueno, en este caso sería 5. A ver, por ejemplo, 14 es divisible entre 6. O sea, el 14 hay un número que multiplicado por él te dé, te dé 6, o sea, no lo hay, o sea, bueno, aquí 14. 6, ¿hay un número multiplicado por 6 que te dé 14? No, no lo hay. Entonces, el 6 no, el 14 no es divisible entre 6. Entonces, bajo ese concepto, cuando vamos a ver qué número es divisible entre 3, es muy fácil. En vez de que te pongas a, o sea, si no sabes si lo divides entre 3 te va a dar exacto, pues va a estar medio complicado. Si te pones a hacer la división mentalmente entre 3, que es fácil, pero de todas maneras, ¿cómo te das cuenta? Muy sencillo. Vas a sumar todos los números y si ese número final eh, es múltiplo de 3 o viene en la tabla del 3, es divisible entre 3, ¿va? Entonces, en este caso, 314 es divisible entre 3, pues bueno, es 3 más 7 más 4. O sea, esto me dan 10 más 4, 14, y de hecho esto inclusive lo puedes volver a sumar. O sea, claramente el 14 no aparece en la tabla del 3, entonces no es divisible entre 3. Pero inclusive lo puedes volver a hacer así. 5 no aparece en la tabla del 3, entonces no es divisible entre 3. Si esto lo divides entre 3 te va a dar un número decimal. Ajá. A ver, 121, o sea, es 1 más 2 más 1. O sea, te van a dar aquí 3. Si te dan 3 más 1, 4. 4 aparece en la tabla de multiplicar, no. O sea, del 3, no aparece. Entonces, cuando dividas entre 3, te va a dar un número decimal. Acá, 4 más 1, o sea, es 4 más 1 más 9 más 2. O sea, son 5, son 14, 14 más 2 son 16. Y esto inclusive también puedes volverlo a resolver. O sea, 1 más 6 te dan 7. No está en la tabla de multiplicar del 3. Entonces, si lo divido entre 3, me va a dar un número decimal. Acá, 5, 3, 7, bueno, 53.789. O sea, esto es 5 más 3 más 7 más 8 más 9. Vamos a ver, esto me da 8, 15, 15 y 8 son 23 más 9 son 32. 32 es lo mismo a 3 más 2, o sea, esto me dan 5 y no aparece en la tabla de multiplicar. Diablos, nada más puse números que no estaban en la tabla de multiplicar, pero bueno, vamos a suponer 72, por ejemplo. Pues 7 más 2, 7 más 2 son 9. Este está en la tabla de multiplicar, sí, entonces se puede dividir entre 3 y me va a dar exacto. ¿Qué otro? Por ejemplo, 124 no, inclusive 125 sí. Sí, no es cierto, 125 no. Pero por 4 son 5, 6, 7, tampoco, o sea, 12, vamos a ponerle inclusive 9, o sea, 129 entre 3, pues esto es 1 más 2 más 9,
Esto es 1 más 2 son 3, más 9 son 12. 12 está en la tabla de multiplicar, entonces va a ser exacta la operación. Y de hecho, nosotros si comprobamos esto, vamos a ver. O sea, quedamos que prácticamente casi todos los números nos iban a dar decimales, ¿no? O sea, 121 entre 3, medio decimal. ¿Qué otro? 4192 entre 3, medio decimal. 72. Ay, no. 72, ahora vamos a ver el 72. 72 entre 3, medio exacto. O sea, si se está cumpliendo. Si aquí, quedamos que iba a ser exacto y nos dio exacto. A ver, 129 entre 3. Entonces vamos a ver. Medio exacto. O sea, sí es divisible. A ver, 5, 3, 7, 8, 9 entre 3. Quedamos que nos daba decimal. Ay, no estoy escribiendo nada. 53, 7, 8, 9 entre 3, medio decimal. Y finalmente 374, quedamos que nos daba decimal, pues vamos a ver, 374 entre 3, medio decimal, ¿va? Entonces, pues si se fijan, realmente son como casos muy específicos en donde puede ayudarnos a simplificar mucho las operaciones para que pues así resolvamos los ejercicios o inclusive cosas de la vida diaria muchísimo más rápido. Por supuesto, igual que los hacks de multiplicación, sí se requiere de mucha práctica y para poder obtener esa habilidad, y ya cuando vas en la calle y sucede esto, pues lo puedes resolver rápido, ¿ok? Entonces, conclusión, no somos calculadoras los matemáticos, no lleguen y nos pregunten operaciones, decir, ¿cuánto es tanto por tanto y entre tanto? O sea, sí lo podemos hacer, pero no somos calculadoras. Bueno, y la otra conclusión, sí, estudien todos estos hacks, ¿va? Entonces, pues bueno, en la siguiente clase vamos a ver regla de 3 y porcentajes, en donde vamos a usar mucho de este tipo de operaciones, ya muchísimo más simplificado para estar evitando hacer pues, tantas divisiones, ¿no? O sea, ya tendríamos como esa habilidad. Y pues bueno, lo voy a dividir yo creo que en dos partes porque sí es un tema relativamente largo. Pero nada, no es complicado, ¿va? Entonces, pues bueno, sería todo por la clase de hoy y que tengan un excelente día.